Cierto día una madre dijo: el día que mi hijo nació, lo consagré al Señor, le dediqué tiempo, lo eduqué, le enseñé la palabra de Dios, le cantaba cuando era pequeño, lo instruía en los caminos de Dios. Hice todo para que mi hijo crezca temeroso de Dios y con ciertos principios para que nunca se pueda apartar de él. Pero cuando mi hijo creció, llegó a la juventud, no sé qué sucedió, que comenzó a tener ciertas actitudes, cambió de una manera radical, tenía nuevos amigos, hasta el punto que llegó a apartarse de su fe y también de la iglesia. Y nosotros como hijos, como padres, nos preguntábamos en qué habíamos fallado. ¿Por qué nuestro hijo, en la cual habíamos dedicado tiempo en educarlo en las cosas de Dios, enseñarle los principios, cantándole, esforzándonos, pasando tiempo con él? ¿Por qué ahora la actitud de este hijo? Y esto pues es una pregunta un poco difícil de responder, porque es razonable que aquella persona que haya nacido en una familia cristiana, espiritual, donde haya recibido todos los principios de la palabra de Dios, pues uno espera que cuando crezca sea un gran hombre de bien, sea un hombre de servicio a los demás, y sea pues de testimonio realmente que Dios ha cambiado su vida. Sin embargo, muchas de las veces no sucede así en la familia. Y la madre preguntaba: ¿qué es lo que hicieron mal? ¿Qué les faltó? Sin embargo, con el tiempo, en un momento crítico, este hijo recapacitó y volvió a Dios. Saben, en la Biblia también hay una historia parecida a esta historia. Vamos a ver nosotros en esta oportunidad, vamos a estudiar el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 39 al 43. Miren lo que dice el texto del día de hoy. Dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuraba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es interesante porque vemos aquí dos ladrones y sabemos que Jesús estaba siendo acusado injustamente y muerto injustamente, pero era la misión, era el plan, era la voluntad de Dios que Jesús muera por los pecadores. Sin embargo, estos dos ladrones estaban siendo condenados justamente porque sus actos habían demostrado que realmente merecían esta muerte. Pero acá hay dos personas que nos llaman la atención. Una de ellas era aquel ladrón que había sido condenado por sus delitos, ya sea por la mala vida que tuvo, a mucha gente hizo daño, lastimó a mucha gente, robó, como hoy en día. Hoy en día, al salir de casa y yendo por ciertos lugares peligrosos quizás, corremos el riesgo de ser asaltados, nos roban el celular, algunos de ellos no tienen compasión y quizás algunos de ustedes han visto por las redes sociales, ¿no? O la gente lo que comenta, ¿no? Que debe morir, que no tiene sentimiento, así como ha matado, también que haga lo mismo con él. Entonces vemos hoy en día una de las características de aquellas personas que son malas, que hacen cosas malas, y algunos de ellos son crueles, que no tienen compasión de los demás. Entonces, uno de aquellos malhechores había cometido tal cosa. Entonces, cuando son enjuiciados, cuando llegan a ser condenados, ellos aceptan su condenación. Cuando ya llegan a la cruz, allí se encuentran con Jesús. Jesús estaba en el centro.
Y los dos malhechores estaban uno a la izquierda y el otro a la derecha. Entonces, en ese momento en la cual, mientras aún tenían vida, mientras aún respiraban, mientras aún podían hablar, tenían al Salvador a su lado para poder arrepentirse y así ser salvos. Pero uno de ellos desperdició la salvación, mas el otro la consiguió. Y es interesante cómo es que la expresión, las palabras demuestran que si tú rechazas al Creador o aceptas al Creador. El primer malhechor que vemos aquí, que dice que, miren la forma que él responde a Jesús. Dice, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Es igual o similar a lo que decían los fariseos. Cuando decían, a este salvó, no, a muchos salvó, pues que salve a sí mismo. Y todos acusaban a Jesús, blasfemaban contra él, y él parece que habrá escuchado este mensaje de aquellos malhechores que le llenó de orgullo, le llenó de soberbia, y le dijo, a ver Jesús, si tú has salvado a muchos y tú dices que eres el Hijo de Dios, entonces también sálvate a ti mismo. Y miren lo que dice, y de paso también, sálvanos a nosotros. Interesante esto. Miren, queridos amigos, el orgullo, la soberbia nunca nos va a llevar al verdadero arrepentimiento. El egoísmo nunca nos va a llevar al verdadero arrepentimiento de corazón para hallar gracia ante Jesús. O sea, aparte que este malhechor blasfemaba contra Jesús, le decía que si es que era el Cristo, aparte que no creía, o sea, aparte de eso, si es que él llega a salvar si es que él se llega a salvar, quería que a él también lo salve, cuando realmente no había un verdadero arrepentimiento. Jesús salva, perdona cuando las personas realmente lo aceptan como su Señor, como su Creador, como su Salvador. Y perdona sus pecados. Pero cuando no hay arrepentimiento, cuando no hay un arrepentimiento de sincero corazón, no hay realmente un perdón de Dios. Sin embargo, este hombre rechazó la oportunidad de poder salvarse. Pero por otro lado estaba el otro ladrón, que muchos dicen es el ladrón bueno. Bueno, en realidad no existe el ladrón bueno. Entonces, también había cometido los mismos actos. Pero este malhechor tenía ciertas cosas que lo identificaban. Porque al leer el texto, nosotros nos damos cuenta que cuando él escucha la voz de su amigo, le dice, miren lo que dice, ¿ni aún temes tú a Dios? Estando en la misma condenación, o sea, a pesar que él está siendo condenado, sabe que va a morir, sabe que está sufriendo por sus pecados, sabe que está pagando por todas las cosas que ha hecho, por todo el daño que ha realizado en la sociedad, como también en las familias, ni aún a pesar de esto, de duro corazón, no teme a Dios. O sea, ni aún la tristeza, ni aún el dolor, ni aún el sufrimiento le hacen reconocer realmente que merece morir y no reconoce a Dios. Entonces, y el malvado, o sea, el otro ladrón le dice, no, ni aún tú temes a Dios sabiendo que o estando en la misma condenación. Ahora miren lo que dice el versículo 41. Miren lo que dice este segundo ladrón. Dice, nosotros, miren, nosotros a la verdad justamente padecemos. Miren, él reconoce su delito, él reconoce que lo que está recibiendo es conforme a sus hechos, es conforme a sus pecados. Y dice, padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Si te das cuenta aquí nos da una gran lección. Nosotros recibimos conforme lo que hacemos. Si das bien, bienes cosas recibirás. Si das mal, malas cosas también recibirás. Como dice aquel dicho, ¿no? Hay que sembrar para poder cosechar. Lo que sembramos, eso cosechamos. Y este segundo ladrón estaba reconociendo su delito, estaba reconociendo que todos sus actos, todas las cosas que ha realizado y lo que ahora está condenado es la consecuencia de sus malos
hechos que ha tenido en la sociedad como también consigo mismo. Pero aquí viene algo interesante. Miren lo que dice. Mas ningún mal hizo. Miren, este ladrón estaba declarando al otro ladrón que Jesús ningún mal hizo. O sea, para que tú testifiques, para que tú seas testigo de una persona que no ha hecho ningún mal, pues has tenido que verlo, has tenido que escuchar de él, has tenido que experimentar estando al lado de él o quizás algún momento escucharlo. Ahora, y este ladrón da a entender de que sí sabía de la palabra de Dios, sí conocía de Jesús, sí había estado quizás en algunas de sus predicaciones cuando Jesús predicaba en un monte o en cierto lugar, porque dice que este hombre ningún mal hizo. Entonces, él también entendió que Jesús era un hombre justo y que los judíos lo estaban acusando falsamente. Ahora, es más, dice lo siguiente, miren lo que dice aquí el versículo 42. Ahora, después que él reconoció su pecado, después que él testificó que Jesús era justo, de que no merecía esta muerte, aún la más cruel que había en esos tiempos, dice lo siguiente, miren, el versículo 42. Y después que reprendió al ladrón, dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquí hay algo interesante en estas pocas palabras que él dijo. Porque Jesús le responde, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Solo unas cuantas palabras cambió el destino de este ladrón. Solo unas palabras a Jesús cambió el destino de este ladrón para no irse a la muerte eterna, sino a la vida eterna. Pero ¿qué es lo que realmente estaba diciendo este ladrón a Jesús? Miren, vamos a ver palabra por palabra. Miren lo que dice aquí. Dice el verso 42. Dice, y dijo a Jesús, Señor. Y ustedes saben que Señor significa salvación. Es decir, el ladrón estaba reconociendo que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Mesías que ha de venir, que Jesús es el Hijo de Dios y que lo aceptaba como su dueño, como su Salvador. O sea, este es el primer paso, reconocer a Jesús como tu Salvador. Y le dijo, Señor. ¿Qué más? Miren, dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. Miren esta parte. En otras palabras, este hombre se estaba humillando. Este hombre es como decir, Señor, yo a la verdad merezco pagar mis actos. Pero por favor, yo sé que tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Ten piedad de mí. Ten misericordia de mí. Yo sé que voy a pagar, pero ten misericordia de mí, por favor. Y mira lo que dice lo siguiente. Cuando vengas. Miren, es interesante de que este ladrón sabía que Jesús iba a volver por segunda vez. De que este Jesús iba a regresar por sus escogidos, por sus salvados, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe, los que perseveran hasta el final y son fieles hasta la muerte. Ahora, ¿qué más dice? ¿Qué más dice? Dice, cuando vengas en tu reino. O sea, este hombre sabía que Jesús vendría. Sabía también la resurrección de los muertos. Porque este hombre le dice, acuérdate de mí. Ahora, en ese momento él estaba yendo ya para poder descansar. Se iba a la tumba. Y este sabía que cuando Jesús venga también iba a resucitar a los muertos. Y cuando Jesús venga también se acuerde de él. O sea, este hombre ya sabía de la Biblia un poco. Sabía ya ciertas doctrinas, ciertas creencias que quizás puede ser que sus padres desde que creció le enseñaron de la palabra de Dios. Le dieron estudios bíblicos o hasta quizás sus padres fueron cristianos. Fueron padres temerosos de Dios que le cantaron, que le enseñaron, que le llevaron a la iglesia, lo llevaron al club de conquistadores todos los sábados, le enseñaron a orar, a estudiar la Biblia. O sea, este hombre sabía realmente quién era Jesús. Sabía de la resurrección de los muertos, también sabía que Jesús tenía un reino en los cielos y sabía que muy pronto este Jesús iba a volver por segunda vez. Entonces, para que
le dice, acuérdate de mí cuando vengas. O sea, cuando Jesús venga, dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 y 17, que dice que y con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel, el mismo Señor descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos. O sea, eso tiene que ver la segunda venida, porque cuando Cristo venga en su gloria con sus ángeles, los muertos que han muerto en Cristo, como este ladrón, van a resucitar primero. Y una vez ellos que sean resucitados, pues van a ser unidos con los que han quedado vivos, con los que se han mantenido fieles hasta el final, con los que no han adorado a la bestia, con los que no se han puesto al lado de la bestia, los que han sufrido persecución, los que han sufrido tribulación, los que han pasado momentos difíciles a causa de su fe por no aceptar la marca de la bestia, serán unidos juntamente con ellos. Y dice el texto que serán elevados en el aire para recibir al Señor y así estar con Él por siempre. Entonces, este ladrón ya sabía de eso, ya sabía de la resurrección, ya sabía de la segunda venida del Señor Jesús. Y es más, sabía que Jesús tenía su reino. Y ustedes saben que en un reino tiene que haber un rey quien reina. Y este rey era Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, cuando Jesús dice, no, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, sabía que también había una nueva tierra, un nuevo cielo y una nueva tierra, y que Jesús iba a reinar. O sea, es decir, este hombre reconoce, se humilla ante Jesús, le dice Señor, le hace dueño y pareciera de que esos principios que de pequeño sus padres le habían enseñado, volvió a germinar, dio fruto en ese momento. Y solamente en su humillación, en su indignación, con total humildad y de todo corazón, expresa estas palabras de reconocimiento a Jesús y le muestra que realmente él conocía de él, pero que se había apartado de la fe, que se había apartado de sus caminos y que había andado por otros caminos con nuevos amigos, se apartó de la iglesia, comenzó a robar, comenzó a meterse en las drogas, a irse por las bebidas alcohólicas, tuvo otro rumbo. Lastimó a mucha gente, humilló a mucha gente, hasta quizás mató a mucha gente. Porque todas las personas que eran crucificadas, o sea, que morían crucificados, era porque significaba que aquella persona ha cometido tantos delitos, tantos fechorías, que morir en la cruz significaba como el ladrón más terrible, más que digamos que ya no tiene perdón, el peor ladrón de toda la ciudad. Entonces, y este ladrón pues había reconocido a Jesús como su Salvador. Reconoció que Jesús vendría por segunda vez. Reconoció que aún había esperanza para los que mueren en Cristo. Entonces este ladrón reconoció a Jesús en sus últimos minutos de vida. En el último momento Jesús reconoció a Jesús como su Salvador. Y ante este reconocimiento, mientras el otro ladrón blasfemó contra Jesús, no creyó en Jesús, perdió la oportunidad de su salvación. Mientras este ladrón reconoció a Jesús, reconoció su gracia, reconoció su soberanía y le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora, ante este reconocimiento, ante estas pocas palabras, Jesús vio la fe, vio la fe en este hombre, vio su sincero arrepentimiento, ve su entrega total hacia él, vio que realmente éste conocía y que el Espíritu Santo estaba trabajando en él y logró convencerlo para que al final reconociera que Jesús es el Señor. Y ante estas cosas, Jesús dice en el versículo 43, dice lo siguiente, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás
conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es interesante porque solo bastó unos minutos, quizás segundos nada más, segundos para que este hombre encuentre la salvación. Y cuando este hombre reconoció su error, cuando este hombre reconoció sus pecados y cuando se humilló ante Jesús, Jesús ahora le da la seguridad de ser perdonado de sus pecados y también le da la seguridad de que será salvo cuando Él venga por segunda vez. Jesús no estaba diciendo de que hoy, ese mismo día, iba a estar con Él en el paraíso, en la nueva tierra, sino Jesús le estaba asegurando que hoy te aseguro tu salvación. Hoy te aseguro que ya eres perdonado. Hoy te aseguro que ya descansas en el Señor. Hoy te aseguro que cuando yo venga te voy a resucitar. Hoy te aseguro que cuando yo venga te voy a transformar. Hoy te aseguro que cuando yo venga vas a ser una nueva persona. Hoy te aseguro que cuando yo venga te voy a llevar conmigo. Hoy te aseguro que ahora que estás muriendo no vas a pasar por la muerte eterna, sino vas a tener la vida eterna. Yo me imagino, o cómo será en aquel momento que cuando Cristo venga, toda la gente conoció a este hombre como el peor malhechor. Toda la gente vio sus fechorías que hizo. Toda la gente observó lo daño que hizo a la gente. Y cuando Cristo venga por segunda vez, todas aquellas personas que lo vieron como un ladrón, como una mala persona, lo vean salvo al lado de Jesús. ¿Cómo crees que reaccionará la gente? ¿Qué pensarán las personas? Este hombre que fue malvado, que fue malhechor, que hizo tanto daño, ¿está salvo? ¿Cómo es posible eso? Entonces, en ese momento se dará la evidencia de que para ser salvo no necesitamos obras, no necesitamos mérito. Lo que necesitamos en primer paso es reconocer a Jesús como nuestro único Salvador. Y todos verán que este hombre, estando en la cruz, recibiendo su condenación, se arrepintió de todo corazón, se humilló ante Jesús. Y Jesús le dio la seguridad de su salvación, porque Jesús también estaba muriendo por él. Él iba a pagar sus pecados, pero al reconocer a Jesús, Jesús tomaba sus pecados y ahora la muerte iba a llegar. Pero la seguridad era de que así de muerto, pero muriendo en Cristo, aún podía ser salvo. Entonces, queridos amigos, la salvación es en un instante. La salvación lo puedes tener en unos minutos. Puedes tener la vida eterna en unos minutos, pero también puedes tener la perdición en unos minutos. Todo depende de cada uno de nosotros. La decisión que tomamos diariamente, la decisión en la cual depende nuestra salvación. Así como Jesús perdonó los pecados a este hombre, también te puede perdonar a ti. Y también te puede asegurar que hoy, si te arrepientes, hoy estarás con Jesús en el paraíso. Que hoy, si tú aceptas a Jesús, cuando Él venga, así mueres, te resucitará para que te lleve juntamente con su pueblo escogido a la tierra prometida. Pero todo depende de hoy, la decisión que tomes. ¿Cuál será aquella decisión? ¿El camino angosto o el camino ancho? ¿Cuál será tu decisión? ¿Como aquel primer ladrón que acusó a Jesús en vez de arrepentirse y rechazó la salvación? ¿O serás como aquel ladrón que aceptó a Jesús en sus últimos minutos? Porque saben, queridos amigos, lo interesante en este mundo en el cual vivimos entre el bien y el mal es que todos en algún momento llegaremos a escuchar la palabra de Dios. Es decir, el texto bíblico de Mateo 28:19 dice que y este evangelio será predicado en todo el mundo. O sea, a todas las criaturas, a todas las personas, el evangelio será predicado.
Y es más, dice Juan 14, 8 y 9, que el Espíritu Santo, y yo os enviaré el Espíritu Santo y Él convencerá de pecado al mundo. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo ser humano, aparte que va a escuchar la palabra de Dios, ya sea por un sermón en la iglesia, ya sea por estudios bíblicos, ya sea por el Facebook, ya sea por el YouTube, ya sea por la televisión, ya sea por otro medio, todo ser humano va a ser predicado del Evangelio de Cristo. A todos se les va a anunciar las buenas nuevas de la salvación. Todos van a saber, todos van a tener la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación. ¿Sí? Y es más, aparte que todos van a escuchar el mensaje de salvación que Cristo ofrece, aparte, el Espíritu Santo se encargará de convencerte. O sea, es decir, que ningún ser humano que sea predicado en esta tierra, a ningún ser humano que se le anuncie el Evangelio, no va a ser convencido. No, sino que el Espíritu Santo va a convencer a la persona del amor de Cristo, de la salvación que hay en Cristo Jesús. O sea, todo ser humano, así sepa leer o no sepa leer, va a llegar un momento en el cual te convenzas del amor de Cristo, te convenzas del Evangelio de Cristo, te convenzas que hay un cielo nuevo y una tierra nueva, te convences que este mundo pronto pasará, pronto terminará, que muy pronto llegará a su fin y que Satanás será destruido totalmente. O sea, todos llegarán a convencerse de la segunda venida de Jesús. Todos llegarán a convencerse de que hay un Salvador, hay un Cristo que está dispuesto a perdonar y a salvar a los que realmente se arrepienten de todo corazón. ¿Y sabes por qué, queridos amigos? Porque para que haya un juicio donde cada uno donde cada uno reciba la recompensa conforme a lo que haya hecho, tiene que haberse convencido del Evangelio de Cristo. No habrá nadie en quien no se haya convencido. Todos seremos convencidos. Y el día que seamos convencidos, tomaremos la decisión como estos dos ladrones. ¿Ya te convenciste? Ahora tú decides. ¿Aceptas a Cristo o rechazas a Cristo? Tú decides. Tú tomas la decisión. Nadie toma la decisión por ti. Nadie tomará la decisión por tu salvación. Tú tienes que tomar la decisión. Y quizás ya conoces de la palabra de Dios, o quizás ya te has apartado de la palabra de Dios. Pero déjame decirte, querido amigo o querida amiga, que en este mundo millones de personas ya han escuchado de Jesús. Millones de personas ya saben de Jesús. El Evangelio ha llegado a diferentes lugares de la tierra. Ya se anuncia el mensaje de salvación a aquellas personas. Pero saben, lo triste es que muy pocas personas están aceptando. Pero el Evangelio sigue avanzando. El Evangelio sigue siendo predicado. Y también mucha gente ya están tomando la decisión, entregando la vida al Señor Jesús. ¿Cuál va a ser tu decisión el día de hoy? Ya conoces de la segunda venida. Ya conoces del amor de Cristo. Ya conoces de la resurrección de los muertos que hay en Cristo Jesús. Ya conoces de la nueva tierra. Ya conoces parte de la Biblia. Ya conoces parte de la fe. Hasta quizás ya has experimentado el amor de Dios en tu vida. Has gozado de sus bendiciones. Has gozado de la vida plena de paz y alegría que hay en Cristo Jesús. Pero quizás por los placeres de este mundo que te ofrece, te has apartado de Jesús, te has apartado de Dios. Pero sabes, aún mientras tengas vida, aún hay esperanza. Porque una vez que uno va a descansar, se va a la tumba, ya su memoria queda al olvido y no sabe nada. Hoy te invito que tomes tu decisión. Hoy te invito a que reconozcas a Jesús como tu único Salvador. Hoy te invito a que le digas a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Señor, acuérdate de mí que soy indigno de recibir tus bendiciones. Acuérdate de mí que soy perverso, que soy orgulloso, que soy egoísta. Señor, ten misericordia de mí. Y tenlo por seguro que el Señor te dirá lo mismo que le dijo al ladrón:
te aseguro que hoy tus pecados te son perdonados. Y te aseguro que hoy, si te mantienes firme en la fe, fiel a mí, tu salvación estará segura. Y cuando venga por segunda vez, te llevaré conmigo para vivir por la eternidad. Querido amigo, querida amiga, toma tu decisión. Y que la decisión que vas a tomar el día de hoy sea reconociendo a Jesús como tu único Salvador. Que Dios te bendiga.